¿Qué tal? Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Es una alegría poder estar juntos nuevamente. Gracias a Dios que estamos compartiendo los fines de semana de manera presencial. Podemos abrazarnos, podemos estar juntos en la comunión del Espíritu, pero también en la comunión del Espíritu vamos a estar de esta manera. Entre semana, hoy día miércoles, una alegría poder estar en comunión con ustedes también por este medio. Agradecemos a Dios después de este episodio familiar, una prueba de fe bastante fuerte para nuestra familia, pero agradecemos a Dios que no ha faltado la gracia, el amor y la misericordia de Dios con nosotros. Tampoco ha faltado la comunión de la iglesia. Estamos tan agradecidos por tantas oraciones, por tantos gestos de amor, acciones concretas de amor. Hemos sido desbordados de amor de la iglesia y eso nos ha fortalecido y nos ha ayudado a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Y justamente en esta noche quiero presentar el tema que el Señor puso en mi corazón. Es un repaso de algo que realmente es central en nuestras vidas y es hablar acerca de la vida de la fe. La vida de la fe es una vida real que vive en distintas situaciones, en distintos momentos, pero es interesante que el Señor está con nosotros y que la fe nos liga a estar con el Señor, fortalecidos en el Señor, enfocados en el Señor. Así que creo que esta es una buena oportunidad para ir a la palabra del Señor juntos, ahí donde estás. Y yo te animo a que tomes la palabra, que tomes un lápiz, que tomes un papel, un anotador, algo digital que tengas para ir anotando toda la palabra que vamos a compartir en esta noche. Realmente estoy deseando que el Señor nos refresque todos sus fundamentos de la fe. Cuando hay un buen fundamento, eso se asegura o nos asegura que todo lo que viene va a llegar a buen puerto, que vamos a tratar de capitalizar cada oportunidad para crecer en la fe. La fe es probada, pero también es multiplicada. Hay realmente una promoción de Dios en esto de entender la fe. Así que 1 Pedro capítulo 1, verso 5, me encanta esta escritura, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios. Qué bien nos hace eso de saber de que nosotros estamos en el corazón de Dios, de que Dios nos guarda, y no solamente que nos guarda, sino que nos protege, nos rodea, nos corona de favores y de misericordias. Pero esto es una manifestación no solamente del amor de Dios a nosotros, sino también del poder de Dios. El respaldo del poder de Dios a nosotros nos hace sentir seguros, que es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amoroso. Pero fíjense qué interesante, que el Señor nos guarda por el poder de Dios mediante la fe. La fe es aquello que nos hace ver lo que Dios está haciendo, creer en lo que Dios está haciendo en medio de las distintas dificultades a veces de nuestras vidas. Jesús dijo también, textualmente, dijo, tened fe en Dios. Y los hijos de Dios fuimos llamados a tener fe, no una fe positiva en nosotros, en las energías positivas o en cualquier ente. No. Nuestra fe tiene que estar centrada en Dios. Por eso, antes de seguir adelante y meternos de lleno con la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a toda verdad, que afirme esa fe que necesitamos para vivir guardados por el poder de Dios mediante la fe y que podamos seguir adelante preparándonos para todos los desafíos de la fe que seguramente el Señor tiene aparejado en los tiempos que se nos vienen. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Nos conectamos en el Espíritu con tu iglesia, con nuestros amados hermanos y hermanas. Y Señor, estamos frente a tu palabra. Abrimos tu palabra porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos libera. Tu palabra nos revela a Cristo. Y Señor, gracias porque el Cristo revelado hace que nuestra fe sea una fe sólida y podamos vivir vidas de trascendencia, vidas de propósito, guardados por el poder de Dios, cuidados por ese profundo amor que tenés para cada uno de nosotros. Abrí nuestros ojos para hoy recibir y entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aflojémonos un poquito. Tengo cafecito acá en mi casa. Está Andrea conmigo, están las chicas. Así que estamos
conectados en el Espíritu del Señor, Biblia abierta, y vamos a hablar de cuatro fundamentos importantísimos de nuestra fe. O sea, vamos con el número 1. No se trata de una cuestión de entusiasmo, de motivación, se trata de algo que tiene un buen basamento en la palabra de Dios. Punto número 1, el respaldo legal de la fe. El respaldo legal de la fe. ¿Qué tiene que ver con esto? Que todo se inicia en Cristo, todo se inicia en Dios. Y tenemos que estar enfocados en la obra legal que el Señor en la cruz del Calvario ganó con su propia sangre mediante su sacrificio para darnos los beneficios de la fe. Si no hubiese una cruz, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. La vida cristiana es mirar a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es fundamento. La cruz de Cristo es el epicentro de poder, donde ahí entre comillas, se cocinó todos los entuertos que estaban suspendidos en la historia, pero que tenían a través de Cristo que llegar a tener un propósito, y ese sacrificio tiene un valor legal en lo espiritual. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, antes de creer o hacer actos de fe, nosotros tenemos que ir a la cruz de Cristo, a buscar ese respaldo legal de la fe. Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dice que Él entregó su espíritu y dice: consumado es, la obra está completa. La obra de la cruz no necesita enmiendas, ni ayudas, ni nuestra sabiduría y esfuerzo humano, mucho menos. La obra de Cristo es una obra completa y tiene tantos beneficios que creo que a medida que recorremos nuestra vida cristiana, seguimos dando gracias a Dios por la infinidad de beneficios que trajo aparejado ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz de Calvario por todos nosotros los que creemos en Él. Pero te nombro algunos de esos beneficios: la justificación y la paz. Hay un versículo que dice: justificados, pues para con Dios tenemos paz. Justificados, mejor dicho, pues por la fe, ese es el énfasis, tenemos paz para con Dios. La paz viene cuando sabemos de que todos nuestros pecados son perdonados. La paz viene cuando sabemos que todo lo injusto en nosotros fue cancelado a través de la obra expiatoria de Cristo Jesús, como ese Cordero de Dios que sobre Él fue llevado nuestro pecado, Él derramó su propia sangre. Nuestra paz es un estado de equilibrio, de aceptación con Dios, pero tuvo un costo que tiene que ver justamente con la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. Y el énfasis es la fe. Tenemos el beneficio de la justificación, pero es para el que cree. Y tenemos paz para con Dios. El profeta Isaías decía también que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay que celebrar este beneficio por la fe. Tenemos paz para con Dios, nuestros pecados son perdonados, todo está cancelado, no fue gratis, pero alguien pagó el precio. Por eso estamos eternamente agradecidos con el Señor Jesús, que no rehusó la cruz, sino que puso su vida para la salvación de todos nosotros. Segundo beneficio tan interesante, la sanidad. También el profeta Isaías decía que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay un beneficio legal, está establecido que no solamente el Señor nos trajo paz al justificarnos en la cruz del Calvario, sino que también Él nos promete la sanidad, una sanidad física, como después Jesús, haciendo referencia a este pasaje de Isaías, hablaba que andaba sanando a los enfermos y eran enfermos físicos, pero también liberando a los poseídos por Satanás. O sea que la obra redentora del Señor es una obra legal que dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay sanidad en el sacrificio del Señor Jesús. También en la cruz del Calvario tenemos victoria sobre Satanás, el que nos tenía oprimidos y que tanta maldad trajo siempre a nuestra vida. Ese Satanás que vino a robar, matar y destruir, bueno, fue justamente
enfrentado por Jesús, Él vino a deshacer las obras de Satanás. Y qué bueno es poder refrescar, acá tengo la palabra, en el pasaje de Efesios capítulo 1, verso 20 al 22. Dice, el poder de su fuerza, la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. En la cruz del Calvario hay paz, hay justificación, hay sanidad, pero también victoria sobre Satanás. Ahora el que está con nosotros es el mayor que el que está en el mundo. El Señor nos ha redimido de esa opresión satánica en nuestras vidas. Todo está bajo la autoridad de Jesucristo. Todo principado, autoridad, poder, señorío, todo lo que se nombra está sometido bajo los pies de Jesucristo, y el Señor también nos otorga como iglesia esa autoridad delegada acá en la tierra para manifestar un evangelio de poder, un evangelio de libertad. Un beneficio más en esto de los fundamentos, de la base legal que tenemos en el sacrificio de Cristo, es que el Señor en la cruz del Calvario rompió toda maldición. Toda maldición sobre nuestra vida significa algo mal dicho hacia nosotros, algo dicho en nuestra contra. El Señor cambió la maldición en bendición. Por eso los que somos del Señor, llamados por el Señor, tenemos optimismo porque sabemos que en el llamado hay una bendición de Dios para nuestras vidas. Hay buenos planes del Señor, hay buenos propósitos, hay profecías y palabras que se van a cumplir en nuestras vidas porque el Señor nos llamó a vivir en esa libertad en Cristo, y hoy podemos soñar en esos grandes planes que el Señor tiene para nuestras vidas. Ahora, la palabra nos habla del fundamento de nuestra fe. Está todo escrito está la palabra, está la revelación, está ese contrato legal que el Padre ha sellado a través de la obra de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de esos beneficios, de lo que la palabra tácitamente dice, para hacer una experiencia en nuestro espíritu. ¿Y cómo viene la fe? Ahí es nuestro segundo énfasis o fundamento hablando de la fe. ¿Cómo viene la fe? Respuesta. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Es tan metodológico, tan simple esto. Dice que así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa es la fuente. Es cuánto de esta palabra me está nutriendo día a día. Y esto es una lucha diaria acerca de influencias, pero también es una decisión alimenticia espiritual en nuestras vidas. A través de los medios y a través de todo lo que nosotros percibimos con los sentidos, justamente no es la fe la que se alimenta, es esa pseudo realidad como la entendemos, que nos da temor, que confronta a veces nuestra fe, pero la única manera en que la fe se agiganta, se alimenta, es por mi contacto con la palabra de Dios. Y atendé mucho esto porque es fundamental para vivir una vida de victoria. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes en qué tiempos uno se nutre de fe? En los buenos tiempos. En los tiempos de bonanza, en los tiempos donde hay tranquilidad. También son los tiempos donde a veces sentimos que podemos llegar a relajarnos un poco. Nos relajamos porque está todo bien, pero justamente me acuerdo de ese proverbio que dice que miremos a la hormiga, que las hormigas preparan el alimento no en el invierno, sino en el verano. En el verano es como que uno relacionaría el descanso. Sin embargo, para las hormigas es el tiempo de trabajo, de trabajar para acopiar alimento que después en el crudo invierno le van a hacer de sostén y de alimento para poder
pasar el invierno. De igual manera, en los buenos tiempos tenemos que buscar del Señor y buscar su palabra. Por eso, no dejar de congregarnos. Jamás busca todas las influencias de la palabra, sé devocionales, abrí la palabra del Señor, léete unos capítulos y el Espíritu Santo te llena de fe. Júntate con gente de fe. Cosas que no traigan fe a tu vida, cortala, toda influencia, lo que no suma, lo que no edifica. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra. Ahora, el tema es que así como está el verano, va a venir el invierno. La prueba de la fe significa que voy a vivir una circunstancia donde lo que me puede sostener es el nivel de fe que yo he capitalizado en los momentos previos de bonanza, en los buenos tiempos, porque en el medio de la prueba no se adquiere fe. La prueba es prueba de la fe que tengo. La prueba desnuda mi nivel de fe, es mi fe. Por eso, qué importante es poder recibir la palabra de Dios todos los días, fundamentarnos, engordarnos de la palabra de Dios, tener ese alimento que nos va a sostener en el momento de la prueba. Y hablando de la prueba, tengo acá en Primera de Pedro, casualmente hemos leído al principio que el Señor nos guarda por medio de la fe para alcanzar la salvación. Pero dice también que nosotros nos alegramos, los que estamos en fe, viviendo bajo el poder de Dios, nos alegramos ahora por un poco de tiempo, y esto ya me hace ruido, un poco de tiempo. Si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, por un poco de tiempo, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se pone en prueba? La fe que tengo. Mucho más preciosa que el oro, se prueba con fuego y tiene que ser hallada en alabanza. O sea, gente, tenemos la legalidad de la obra de Dios a través de la palabra que creemos por la fe. Pero es mi nivel de fe que me lleva a que en los tiempos de prueba yo tenga la consistencia para poder, como dice también Efesios, haber pasado el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es un lapso o lapsos de tiempo. Las pruebas del Señor son tiempos fundamentales donde la fe nos sostiene, la fe es probada, donde ahí somos promocionados por el Señor, pero es tan fundamental entender que mi nivel de fe viene por mi contacto con la palabra de Dios en los tiempos previos. ¿Sí? Tercer fundamento es que la fe se sostiene por la palabra de Dios. Se sostiene. ¿Por qué? Porque la prueba es tiempo, porque la vida cristiana es tiempo, porque la vida nuestra son distintos tiempos con sus distintos matices, y en la fe, la que tiene que sostenerme, yo tengo que tener una fe sostenida en el tiempo. Por eso es importante, como dice Colosenses capítulo 1, 17, no solamente que el Señor crea las cosas, las establece, sino literalmente que dice que todas las cosas por el Señor subsisten. O sea, el Señor es iniciador del proceso, pero se mantiene el proceso por una obra permanente que Dios quiere hacer. Y es mi fe la que me mantiene creyendo a pesar de todo, sintiendo lo que siento, viendo lo que viendo o lo que estoy viendo, pero sabiendo que hay una palabra de Dios que está establecida y que necesita una fe para que nosotros podamos ser sostenidos y fortalecidos por esa fe para lograr el cumplimiento de ese propósito que Dios tiene cuando me somete, si es necesario, a un tiempo de prueba. ¡Wow! ¿Cuántos están gozando ahí? A mí me gusta porque también dice la Escritura, y me gusta esto, que la prueba produce paciencia. Porque las pruebas llevan tiempo y la paciencia es mi actitud durante ese tiempo.
La paciencia es seguir perseverando, creyendo, esperando en el Señor, confiando en el Señor cuando las cosas se me van de mi control, se me van de las manos. Dice también que la fe debe tener una obra completa. La fe produce paciencia, pero Santiago 1:6 justamente dice que esa paciencia que se da en medio de mi prueba tenga su obra completa. O sea, cada cosa que Dios permite en nuestras vidas tiene que tener un círculo cerrado de cumplimiento de propósito, para que realmente eso sea un tiempo de crecimiento, de conocimiento del Señor y de fundamentar vidas estables por medio de la fe. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos. El Señor a través de esa obra nos perfecciona. Y cabales significa gente que no pierde la cabeza, que no es manejada simplemente por emociones. Cabales es que sabe estar con un pensamiento aferrado, una vida equilibrada en lo mental y emocional, sin que le falte cosa alguna. O sea, a través de las pruebas el Señor viene a completar lo que nos está faltando. Por eso hay que aprender a mantener la fe, perseverar en la fe. A mí me gusta el pasaje de Romanos 4, donde habla de la fe de Abraham, precisamente, la fe de Abraham, donde dice que él creyó en esperanza contra esperanza. ¡Wow! Tener esa fe cuando las cosas no se están dando, cuando no pasa nada. Sin embargo, hay una palabra legal que ha sido creída, pero esa palabra está siendo mantenida y sostenida por una actitud férrea de fe, de esperanza contra esperanza. Dice que él no consideró en este caso su cuerpo como muerto, no estaban las condiciones, y podemos ver que la fe siempre va a enfrentar desafíos y riesgos. Sin embargo, Abraham, él creyó y le fue contado por justicia. O sea, fue una persona que trascendió por medio de la fe para ganarse el favor y el beneplácito del Señor, el respaldo del Señor para su vida. Por eso la fe nos va a mantener creyendo, pase lo que pase, venga lo que venga. Y vamos a terminar, un cuarto énfasis en esta oportunidad. Espero que estés disfrutando y apuntando y sobre todas las cosas fundamentando todo lo que es la fe, porque la fe nos centraliza en Dios para una vida diferente, una vida de bendición. Andamos por fe. Debemos andar por fe. La fe hace que nosotros funcionemos. La fe hace que nosotros, más allá de cualquier circunstancia, podamos ir hacia adelante sin doblegarnos. ¿Tenemos temor? Sí, tenemos temor, pero la fe nos hace superar temores con la confianza de que todo lo que Dios dijo en su palabra y que creemos y respaldado por el Señor va a funcionar. Por eso andamos por fe, nos movemos por medio de la fe. Justamente Hebreos capítulo 12, 1, 2 es una palabra donde uno siente que está corriendo ese juego olímpico de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta esto, porque todos los que ya han pasado, esos héroes de la fe, quizá de los héroes familiares nuestros que nos acompañaron hasta hace muy poco, ellos son esa nube de testigos que hoy están viendo cómo nosotros desarrollamos esa fe que nos han sembrado en el corazón. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La gente de fe corre la carrera, pelea la buena batalla de la fe. Es gente dinámica, gente que no se queda, gente que siempre tiene una palabra de fe, tiene una oración de fe. Pero el secreto para seguir corriendo esta carrera, para andar por fe, es poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Nosotros, como decía el apóstol, por fe andamos y no por vista. ¿Por qué? Porque la fe se nutre de la palabra y somos tan fanáticos de la palabra, creyendo en el respaldo de la palabra, en el Dios de la palabra, poniendo la fe en la palabra. No andamos por vista, andamos por fe, pero nos nutrimos de mirar a Jesús.
cada vez que vamos caminando sobre las aguas porque hemos creído una palabra y a veces nos desanimamos o a veces nos ponemos una actitud de incredulidad, nosotros volvemos a poner nuestra mirada como Pedro en el Señor y siempre el Señor va a socorrernos en un ayúdame Señor, y el Señor va a extender su mano y el Señor va a estar con nosotros. Él es la fuente de nuestra fe. El Señor es el fundamento, la roca sólida, donde podemos creer, ir para adelante. Por eso la palabra del Señor dice que ponemos los ojos en el autor y en el consumador de la fe. El autor significa el que la creó, la diseñó, la estableció, pero el consumador es el que hace que todos los círculos de fe se cierren para la gloria de Dios. Y qué lindo que después la palabra del Señor dice, después que hayamos padecido quizá un poco de tiempo, Él mismo nos reafirme, nos fortalezca, nos establezca. Hay una obra que tiene que ser completa, la obra de la fe. Así que te animo en esta noche a que puedas afirmar tu corazón, que nunca falte este cuadro tan claro de la fe, porque por fe vivimos, andamos, entendemos, funcionamos, tenemos un asiento legal por la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La creemos y la recibimos y la fe se agiganta por nuestro contacto con la palabra de Dios, porque de ahí viene nuestro nivel de fe antes de entrar a los tiempos de prueba. En los tiempos de prueba nos fortalecemos, permanecemos, somos estables y sólidos porque miramos al autor y consumador de la fe. Y recordemos que la fe tiene una obra completa, que vale la pena perseverar, creer, confiar en el Señor, siempre dependiendo de la soberanía y de los tiempos del Señor. Todo lo que el Señor hace es perfecto, todo. Y los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todos los eventos están sujetos a nuestro Señor. Él es la base de nuestra fe, Él es la fuente de nuestra fe, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Señor, nos gozamos en Él, nos fortalecemos en la fe y seguimos adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sentimos revestidos de esta palabra, guardados por medio de la fe, por el poder de Dios que actúa en nosotros. Señor, gracias te damos porque vale la pena creer en ti. Porque, Señor, la fe no es una fe positiva en sí misma. Tenemos fe en Dios. Tenemos fe, Señor. Y en esta noche nos nutrimos, nos fortalecemos en tu palabra, tan agradecidos, porque, Señor, hay una obra sobre cada uno de nosotros, digna de ser creída, una obra ya legalmente establecida. Por eso, Señor, nuestra fe tiene fundamento, nuestra fe tiene un agradecimiento, nuestra fe tiene una dependencia absoluta en la obra en cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias por lo que estamos pasando, pero gracias, Señor, por todo lo que se viene, que es grande, que es poderoso, que es superador. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Familia, Dios te bendiga. Qué buen tiempo hemos pasado. Yo espero que esta palabra de fundamento pueda ayudarte para establecer una vida cristiana sólida. Que el Señor te bendiga. Seguimos en oración unos por otros, aprovechando cada oportunidad, no solamente para orar unos por otros, sino para de distintas maneras darnos aprecio, cariño, muestras de amor. Somos familia, somos una iglesia, somos el pueblo del Señor y seguimos adelante. Así que a no desanimarnos, que son grandes los desafíos que el Señor tiene en este tiempo para cada uno de nosotros y para todos nosotros. Que el Señor te bendiga.